Hola, bienvenidos a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieran dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión gratuita 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Qué ajustes le haces a tu presentación dependiendo del tamaño de la audiencia? ¿Tenés en cuenta cuánto público vas a tener al momento de hablar? No es lo mismo presentar para 5 que para 500. Hoy vamos a hablar sobre qué tener en cuenta según el tamaño de la audiencia para poder conectar con ellos y dar una presentación memorable. Allá vamos. El tamaño de la audiencia importa. Conocer el tamaño que tendrá tu audiencia es importante para poder planificar una presentación efectiva. Aunque parezca mentira, hay 4 aspectos sobre los que impacta el tamaño de la audiencia y de los que depende que demos una presentación memorable y efectiva. El primero de ellos es la interacción y participación de la audiencia. El ideal, cuando damos una presentación, es que la audiencia se sienta integrada, se sienta que estamos hablando con ellos, que lo vean como una conversación. La interacción con la audiencia es un punto importantísimo a tener en cuenta. Claramente, las posibilidades de interacción son diferentes dependiendo del tamaño de la audiencia que tengamos. Con más personas vamos a tener como una interacción limitada. Tenemos que buscar alternativas, ¿no?, que apliquen a esa situación. Si son pocos, digamos que es más fácil, ¿no? Incluso dependiendo del objetivo de tu presentación, puede ser interesante hacer una ronda de presentación, sobre todo si la presentación tiene que ver o es un taller o reunión de gente que no necesariamente se conoce y que va a trabajar sobre un proyecto en particular. Si tenemos hasta un grupo de 70, sobre todo mejor para presencial, puedes sumar, hacer una pregunta concreta sobre lo que vas a hablar, para poner, por ejemplo, la presentación en contexto. Y acá les doy un ejemplo de hace poco en un encuentro de FEDIAP que se llamaba ¿Cómo aprenden los que enseñan? Me pidieron que diera una charla sobre biotecnología, ¿no? ¿Por qué biotecnología? Entonces, al momento de pensar la charla, pensando justamente en cuál iba a ser mi audiencia, dije, bueno, ¿cuáles son los desafíos de enseñar biotecnología? ¿No? Y lo pensé para mí al momento de hacer la charla. Y después, al momento de entregarla, decidí justamente empezar, después de una breve introducción de una idea principal, ¿no?, hacerle esa pregunta a la audiencia. Decir, bueno, ¿y para ustedes cuáles son los desafíos de enseñar biotecnología? ¿No? Era una audiencia de más o menos 70, 80 personas. Y ahí 4 o 5 personas aportaron lo que eran para ellos los desafíos. Y justamente coincidió, la siguiente slide era que yo había enumerado cuáles había identificado yo como los principales desafíos que creía que ellos tenían. Y fue un match casi perfecto. Entonces, como que empecé muy bien parada, digamos, porque yo la presentación la había pensado en esos puntos, ¿no? Ahí yo estaba dispuesta a que surja, porque podría haber pasado, que surgiera de la audiencia, por ejemplo, un punto que yo no hubiera considerado, ¿no? Y ahí tenía que tener esa flexibilidad para ver si lo sumaba, si lo trataba, si lo incluía, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso, pero es una muy buena forma de empezar, porque aparte empatizás con la audiencia, decir, bueno, sí, lo pensé y los identifiqué, y también, si no hubieran coincidido, bueno,
tenemos distintas perspectivas y fíjate, yo lo miré de este lado, vos lo mirás desde aquel, ¿no? Es una herramienta valiosa empezar con este diálogo, digamos, cuando tenés una audiencia manejable. En audiencias así, digamos, pequeñas, hasta 70, 80 personas, manejables, podés permitirte interacciones, ciertas interacciones. Si la audiencia es más chica, todavía quizás más debates espontáneos que son muy difíciles de manejar en grupos muy grandes, ¿no? Ahora, sí tenés que pensar que si vas a considerar esta opción de abrir el piso, entre comillas, como yo lo llamo, al intercambio, asegúrate de dimensionar el resto del contenido de tu presentación, contemplando el tiempo que te va a llevar ese debate o intercambio con esa audiencia, ¿no? Hacer preguntas en general es una muy buena estrategia para interactuar con la audiencia porque rompen la monotonía. Rompen esta monotonía de forma muy directa, de un modo agradable y también le dan como ese tono de conversación a la presentación. No es un monólogo, sino que los estás como dándole cierto lugar. Hay veces que justamente queremos conocer la opinión de los asistentes, como en este ejemplo que les puse, ¿no? Y ahí, como les decía, el tamaño de la audiencia nos va a definir si podemos ir por la pregunta esta directa, ¿no? Hablen o a ver quién opina o levanten la mano y hablen, o si tenemos que pensar en algún otro sistema que nos permita sistematizar las respuestas en audiencias más grandes, como podría ser preguntas en audiencias grandes donde queremos que queden, o en audiencias quizás no tan grandes, pero donde queremos que queden registradas las respuestas, podemos recurrir, por ejemplo, a Mentimeter o a un formulario de Google. Con mentimeter.com podemos hacer, por ejemplo, nubes de palabras instantáneas, ¿no? Cuando la gente va respondiendo. O podemos ver resultados en tiempo real, en distintos formatos. En ese caso, en cualquiera de los dos casos, Mentimeter o formulario de Google, podemos armar un formulario, poner un código QR en la presentación para que los asistentes lo escaneen y contesten las preguntas en esa plataforma. Y ahí nosotros vemos en forma instantánea los resultados que podemos reproyectar a la audiencia. Si estamos en un formato virtual, podemos pasarles el link a cualquiera de estas herramientas, ¿no? En virtual, también es útil decirles que contesten una pregunta por el chat. Ahí preferentemente preguntas que se conteste con o una palabra, qué palabra se les viene a la cabeza cuando yo digo tal cosa, ¿no? O preguntas que sean de sí o no. Si son pocos, en virtual también puedes decir, bueno, si alguien quiere abrir el micrófono y dar su opinión, también es viable, es una opción. De vuelta ahí, importante considerarlo en el tiempo que te puede llegar a tomar esa interacción, ¿no? Y ojo, en virtual, cuando tengan audiencias grandes, la verdad que está muy bueno tener a alguien que te ayude con el chat, porque a veces que se vuelve imposible, o sea, es difícil estar hablando y estar prestándole atención al chat cuando tenés, no sé, 500 personas, ¿sí? En una presentación virtual o estás retransmitiendo por YouTube, entonces tenés el Zoom por un lado, YouTube por el otro, es complicado. De hecho, por ejemplo, en una de las capacitaciones de las que doy normalmente, para la próxima edición ya tenemos más de 1000 inscriptos. Y el cierre de esa capacitación, que es en vivo, hacemos sesión de preguntas. Imagínate si no tuviera alguien que me ayude a ordenar esas preguntas, porque hay veces que son preguntas que están relacionadas, ¿no? Y entonces está bueno agruparlas para tratar de contestar la mayor cantidad de temas posibles. Sin alguien que me ayude sería imposible. También es importante ahí considerar el tiempo, ¿no? Que le vas a otorgar a esa sesión de preguntas o a esa presentación si vas a interactuar con la audiencia, sobre todo si es audiencia grande. Bueno,
Con respecto a las preguntas, otra estrategia que funciona muy bien y que es de muy fácil implementación, sobre todo para el manejo del tiempo, son las preguntas retóricas. Son aquellas preguntas que podemos plantearle a la audiencia, pero para que cada una de las personas se autoconteste, digamos, en silencio. Y esto está bueno porque esto funciona bien para audiencias chicas, para audiencias grandes o para audiencias muy grandes, porque no implican un tiempo extra de respuesta o interacción con la audiencia, pero sí los hace sentir digamos, existe esa conexión y esa interacción con la audiencia, aunque sea introspectiva, digamos, ¿no? Ejemplos podrían llegar a ser preguntas que les plantees para que identifiquen una posición en base a algo que estás hablando o identifiquen un punto de dolor o necesidad en base también a algo que estás planteando o un producto que estás presentando. Sentir o demostrar empatía con un sentimiento, ¿no? O que puedan sentir esa empatía con algo que le estás planteando. Disparar el pensamiento crítico sobre un tema o una afirmación en particular, ¿no? Quizás vos le tirás algún planteo técnico y querés que empiecen a identificar posibles opciones o posibles factores que puedan interactuar sobre ese sistema o sobre ese producto en particular. O pensar cómo aplicaría una recomendación que estás haciendo a su situación particular cada uno, ¿no? Esa es otra opción. Acá, de vuelta, estos son algunos ejemplos. Las opciones son ilimitadas, pero está bueno como recurso, sobre todo porque es muy eficiente desde el punto de vista del uso del tiempo, pero está esa conexión con la audiencia. También está bueno hacer preguntas, o sea, hacernos nosotros como oradores preguntas y contestarlas vos mismo. ¿Entendés? Por ejemplo, en medio de la presentación decir, y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo puedo probar esta afirmación? ¿No? Bueno, tengo las pruebas necesarias y son estas. Tuki, tuki, tuki. Y ahí las enumerás. Pero eso también demuestra que vas un poco siguiendo su forma de pensamiento, ¿no? Si justamente el público se está preguntando, me dice, claro, ¿y cómo puede probar lo que me está diciendo? Vos al plantearles esa pregunta decís, te estoy siguiendo, sé que estás pensando esto y sí, ahora viene la aplicación o la explicación de esto que te afirmaba antes, ¿no? Bueno, eso con respecto al punto 1. El punto 2 es la atención y conexión con la audiencia, muy ligado o yo asociado, digamos, a lo que es ese contacto visual como orador con tu audiencia. Y acá, si tenemos una audiencia acotada, o sea, y presencial, ¿no? La verdad que es relativamente fácil mantener la atención, mantener ese contacto visual con esa audiencia. Salvo que hay personas que cuando están con pocos, que los tenés muy, muy identificados, ¿no? Puede llegar o les puede costar mirar a la gente a los ojos, ¿no? Entonces ahí un tip, sepan que es importante hacer ese contacto visual y entonces un tip para poder superar un poco ese vértigo, digamos, de mirar a la gente a los ojos es mirar entre los dos ojos de las personas en lugar de a los ojos, ojos. ¿Sí? Entonces es una forma de acercar esa mirada al otro. En audiencias grandes tenemos que recorrer con la mirada a todo el auditorio. Ahí cada uno se puede imaginar el recorrido que prefieras, pero lo importante es mirar a los que están al frente, mirar a los que están al medio, mirar a los que están atrás también, por más que no llegues a mirarlos tal cual a los ojos, sí mirar para la zona, ¿no? Mirar a los dos lados, ¿sí? No clavar la mirada en una columna al fondo y quedarte mirando al fondo, tampoco vale centrarte en una sola persona o en unos pocos, digamos, en un grupo que quizás son los que están más activos o más te siguen y demás, y ignorar al resto del auditorio. Eso no está bueno. Es importantísimo
escanear, ir constantemente moviendo la mirada a través de todo el auditorio. Y en presencial, hacer este escaneo, digamos, de la audiencia también es muy útil para justamente chequear ese nivel de atención, saber dónde está la audiencia, poder, como orador, cuando estás ahí adelante, te podés dar cuenta si te están siguiendo o no, si te están mirando o no, si están mirando el celular, si están hablando con el de al lado, ¿no? Y en base a esa observación de cuál es el nivel de atención, podés sumar, por ejemplo, algún recurso para recapturar la atención de tu audiencia en ese momento en particular. Entonces es súper importante este contacto visual y seguimiento de la atención de tu audiencia para generar esa conexión. Vos estás ahí, yo estoy acá, te tengo presente, ¿no? Ahora, esto perfecto en presencial, en virtual es diferente. ¿Sí? Hablamos creo que era el capítulo 3, presencial versus virtual, no es lo mismo, ¿no? En virtual, acordate que toda tu audiencia, ya sea grande o pequeña, o sea, ya sean 3 o 1500, está en un solo punto, en el puntito de la cámara. Y es importante hacer contacto visual con ellos también. Pestañear también es importante, ¿no? Tampoco queremos mirar a alguien fijo a los ojos. Entonces, eso con respecto al contacto visual en virtual. Con respecto a la atención de la audiencia, es más difícil en virtual chequear si te están siguiendo o no, porque primero, hay veces que ni ves las cámaras de los demás, o porque vos estás viendo la presentación que estás dando, ¿no? Cuando estás compartiendo pantalla, hay veces que se te ocultan las cámaras de los demás, o los asistentes, o sea, la audiencia tiene la cámara apagada. O sea, es mucho más difícil saber si te están siguiendo o no. Y encima hay también más capacidad de distracciones. Quizás te pusieron de fondo mientras están cocinando o a la vez están trabajando en un Excel en la computadora. Y bueno, ahí es donde es súper importante ser dinámico y buscar esas formas de interactuar con esa audiencia y mantenerlos enganchados. ¿Cómo vas a interactuar? Dependerá de cuántos tengas. Si son poquitos, los podés hacer abrir micrófono, a ver, comenten o coméntenme en el chat. Si son muchos, quizás cada tanto un Mentimeter o un Google Forms o algo diferente. O un sí o un no en el chat también funciona. Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, el punto 3 tiene que ver con el manejo de nervios. Y acá este lo sumé porque puede ser intimidante, digamos, sobre todo pararte frente a un auditorio lleno de gente. O sea, no es lo mismo pararse frente a 2 o 3 colegas o compañeros de trabajo o clientes, ¿no? En una reunión de presentación de un proyecto o de búsqueda de fondos, que pararte frente a un auditorio de 400 personas. No es lo mismo. Entonces, es importante pensarlo esto desde antes y usar las estrategias de manejo del estrés. Algo hablamos de esto en el capítulo, creo que era el 10, ¿sí? La respiración profunda, la visualización positiva, confiar en tu preparación previa. Después seguro vamos a hacer otros episodios con este tema, porque es un tema súper importante. Pero bueno, es clave, sobre todo si vas a hablarle a una audiencia grande, mentalizarte, ¿no? Hacerte esa idea, imaginarte frente a ese auditorio, disfrutando de estar frente a ese auditorio, viendo las cosas positivas, ¿no? Y llenándote de esa energía positiva para estar en ese momento. Como decíamos, convertir o transformar los nervios, que son normales, que van a estar siempre, y que en lugar de paralizarnos, canalizarlos hacia energía positiva, que nos mantengan en alerta, en esa situación de excitement, que yo les decía que es difícil traducir al español, ¿no? Con ganas de sumar, con ganas de aportar con lo que vas a decir a
tu audiencia y que lo que vas a decirle sea útil para los desafíos que tienen por delante. Bueno, y el punto número 4 es con respecto a la calidad de sonido y otros temitas técnicos. Es importante prestar la atención al ajuste del audio, prestar la atención al correcto uso del micrófono, si necesitas usar micrófono, o al megáfono, si tenés que estar al aire libre. Creo que también hablamos de eso en el episodio 3. En este punto, si nuestra audiencia es chica, ¿no? Quizás entre unas 3, 20 personas en una sala o un salón acotado, inclusive quizás hasta 70, 100 personas. Posiblemente, si tenés voz fuerte, con proyectar bien tu voz es suficiente. Pero hay que probarlo eso, decirle, bueno, si estás ahí, llegás temprano, uno de los organizadores, a ver, parate en el fondo. Si yo hablo así, ¿me escuchás bien? Sí. Si yo hablo así, ¿me escuchas bien? Sí, no, ahí no te escucho tanto. Bueno, entonces ya sabes cómo tenés que hablar. Es como que, viste, seteás el volumen de tu proyección de la voz y tenés eso presente. Ojo con, hay veces que empezamos a hablar y terminamos las oraciones más abajito. Entonces ahí cuando bajás no te van a entender bien. Entonces es importante, que ya lo vamos a ver también en otro episodio, ¿no? El desafío de proyectar la voz y todo lo que entra en juego ahí, del tono, el volumen y demás. Como decía, esto con 20 posiblemente funciona, si tenemos 70, 100, ahí dependerá de qué tan cómodo te sientas proyectando tu voz, de qué tan potente sea tu voz y también de cuánto tiempo vas a tener que hablar. Que no es lo mismo proyectar una voz en un salón grande por 45 minutos, una hora, que estar hablando 4 o 5 horas, ¿no? Hay veces que, o sea, requiere mucha energía. Entonces, bueno, hay que ver cómo llegamos a ese tiempo. Quizás es mejor decir, no, ¿sabes qué? Prefiero un micrófono y tener que invertir menos energía en poder llegar con tu voz a toda la audiencia. Y en casos de audiencias muy grandes, de auditorios grandes, digamos, lugares con menor, como les diría, calidad acústica, es clave usar micrófono. ¿Sí? Y ahí es importantísimo probarlo antes y asegurarte de usarlo a la distancia óptima, ver cómo, si te lo acercas más, si te lo alejas más, ¿no? Hay veces que te puede dar vergüenza usar un micrófono y entonces tenés como el micrófono muy lejos y no funciona como micrófono, no cumple la función de amplificar tu voz, ¿no? Y ahí no te va a servir de mucho. Entonces, eso está bueno probarlo, chequearlo de vuelta con alguien de la organización o incluso, si no, cuando empezás a hablar, a ver, se escucha bien? Sí, sí, bueno, eso está bueno. Es clave asegurarnos de que el último de la fila te escucha bien, porque si no, no les va a llegar lo que tengas para transmitirles. Y después de otros temitas técnicos, uno que quizás no tiene tanto que ver con el tamaño de la audiencia en sí, sino que indirectamente, porque tiene que ver con el tamaño de la pantalla o el tipo de pantalla que haya en el lugar donde estás. Hay pantallas LED que si vos usás un puntero láser, por ejemplo, la pantalla se lo va a comer, o sea, no se ve. Entonces, ahí la opción es o usar el puntero del mouse, si estás cerca de la computadora, si tenés esa opción, o si no, hacerte a la idea de no usar un puntero. No, creo que de vuelta el uso del puntero puede dar para un episodio entero de por sí. Pero bueno, este es un punto, digamos, que está indirectamente relacionado con el tamaño de la audiencia, ¿no? Porque está más relacionado con el tamaño del salón o de la sala donde vas a estar hablando y la tecnología que haya disponible. Y después, en virtual, un punto clave de la logística es asegurarte de la capacidad de la plataforma para manejar el tráfico de personas que se conecten
y la calidad de la transmisión. Ahí, por ejemplo, en Meet o Zoom va a depender del plan que tengas. Nosotros cuando tenemos transmisiones de más, creo que es de más de 500, lo hacemos directamente retransmitiendo por YouTube. Quizás tenemos entrada al Zoom hasta, creo que son 500. Y después todo lo que es extra va directamente a YouTube. Entonces eso lo tenés que saber, lo tenés que prever, lo tenés que analizar antes y bueno, obviamente va cambiando, se va actualizando. Pero es un punto importante a evaluar al momento de justamente la preparación para que no te agarre el día y decir, uy, ya, no nos alcanza. Hay gente que se está quedando afuera y no puede entrar a la presentación. Bueno, entonces, redondeando, diría que la esencia de una buena presentación está justamente en ese sentimiento de comunicación, ¿no? Ese poder conectar con esa audiencia. La audiencia quiere que, como en general, ¿no? Que como oradores nos expresemos tan directamente como lo haríamos en una charla de a dos, como si conversáramos con cada uno de ellos en particular. Y claramente no es lo mismo querer hacer eso cuando tenemos 3 o 5 o 800 o 1000 delante. En general, necesitamos como más energía para hablarle a muchos que a unos pocos. Por esto que les decía, ¿no? Empezando por proyectar la voz, de quizás magnificar los movimientos cuando tenemos una audiencia muy grande para que nos vean los que están más lejos, ¿no? Un tip que yo uso y que me sirve es elegir mentalmente a un miembro del auditorio, por ejemplo, en la última fila, o a una persona que parezca poco atenta, e imagínate conversando con esa persona, que te tiene que poder escuchar, si es que es el que está en el fondo, o tenés que poder lograr que se conecte con eso que vos estás diciendo. A mí me sirve y está bueno, obviamente la elegís por un momento, la mentalizás y después volvés a hacer el scan del auditorio, ¿no? Con el contacto visual que decíamos antes. Entonces, bueno, resumiendo, el tamaño de la audiencia importa y condiciona lo que podemos hacer como oradores. Vimos 4 aspectos sobre los que impacta y de los que depende que demos una presentación memorable y efectiva. El primero era la interacción y participación de la audiencia. Decíamos que las preguntas son muy efectivas para mantener involucrada a la audiencia y dependiendo del tamaño de la audiencia que tengamos, vamos a poder hacer un tipo u otro de preguntas, ¿no? Con mayor o menor participación directa por parte de la audiencia. El segundo punto era la atención y conexión con la audiencia. Decíamos que el contacto visual acá es clave para establecer una conexión y poder monitorear el nivel de atención de la audiencia. El punto 3 era el manejo de nervios. Poner en práctica las estrategias de manejo del estrés, una respiración profunda, una visualización positiva y confiar en nuestra preparación para poder manejar esos nervios y transformarlos en energía positiva para llevar adelante esa presentación frente a grandes audiencias. El punto 4 era la calidad del sonido y otros temas técnicos. Acá decíamos de la importancia de asegurarte de poder llegar fuerte y claro a la última persona de la última fila de tu audiencia. Y chequea la capacidad de la plataforma si vas por lo virtual. Teniendo estos puntos en cuenta vas a poder estar bien preparado para entregar una presentación memorable y efectiva, independientemente del tamaño de audiencia que tengas. ¿Qué tanto considerás el tamaño de tu audiencia al pensar y preparar tus presentaciones? ¿Ajustás tu presentación a las distintas situaciones? Te invito a que la próxima presentación que armes averigües desde el principio qué tan grande va a ser tu audiencia y planifiques la interacción al diseñar tu presentación en base a esa información.
Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas en la plataforma donde me escuches o like en YouTube, así podemos llegar con este contenido a más gente. Si querés que te acompañe a implementar estos consejos, reservá una reunión gratuita 1 a 1 desde el link que hay en la descripción del episodio. Recordá que podés dejarme comentarios y sugerencias en la mayoría de las plataformas. Muchas gracias por estar en este episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!